Bueno, un par de aclaraciones. Esta clase se empieza a completar con la clase de mañana, ¿sí? Vamos a ver un tipo de clases y un tipo de métodos, y cuando veamos su contraparte, vamos a entender para qué se usa cada uno, ¿sí? Entonces, un poco de paciencia. Y para si hay recursantes en la sala, que no spoileen. Tengan Si hay paciencia. recursantes, cumplan, perdón, ahí me meto yo. Si hay recursantes, cumplan con la clase, porque el recursante tiene el vicio de decir, esto ya lo sé, me pongo con otra cosa. Pero por algo son recursantes. Así sea, porque no entendieron, porque tuvieron que abandonar, por lo que sea, son recursantes. Entonces, tómenselo como eso, empiezan de cero y vayan con nosotros. Si no, también es un lío cuando ustedes preguntan. Si quieren preguntar algo más avanzado, señores recursantes, es preferible hacerlo por Slack y no marear a todo el resto. Después el resto empieza a agarrar cosas en el aire y se empieza a marear. Eh, pero lo ideal es que sigan las clases. Yo sé que la mayoría de los recursantes dicen, todo esto ya lo sé, ya a mí lo único que me falló fue evento, después llegan a evento y no entendieron todo lo anterior. Es experiencia mía, hablo por mi boca, es lo que veo. A algunos les sirve, a la mayoría no. Entonces sigan las clases, clase a clase, hagan los ejercicios de la clase, pregunten los ejercicios de la clase. ¿Quieren preguntar algo más avanzado? Usemos Slack preferentemente para no marear a todo el resto. Perdón, Esteban, me quería meter ahí. No, no, yo lo digo básicamente porque seguramente si hay alguien que esto ya lo vio, le surge profundizar en algo y a lo mejor eso confunde a quien lo está viendo por primera vez. Entonces no es de mala onda, sino tengan paciencia hasta que nivelemos y estemos todos parejos como para hablar en los mismos términos. Bueno, hoy vamos a ver clases y métodos estáticos. Vamos a arrancar por el principio Drive, vamos a ver los métodos estáticos, sus modificadores de acceso, las buenas prácticas para escribir métodos, clases estáticas y las buenas prácticas para escribir clases, los comentarios y la documentación en XML, que es un namespace, esto ya creo que lo contó Fede la clase pasada. Vamos a trabajar con textos, vamos a usar el objeto StreamBuilder para trabajar con grandes cantidades de texto. Y algunas funciones matemáticas de la clase mat, que bueno, ya lo mostró Fede la clase pasada, pero podemos repasarlas. Entonces arranquemos por clases y métodos estáticos, por el principio de Drey, que dice, toda pieza de conocimiento debe tener una representación única, inequívoca y fidedigna dentro de un sistema. Desglosando un poco esto, dice que una pieza de conocimiento es una funcionalidad precisa dentro del contexto de negocio o un algoritmo concreto. Esa pieza de conocimiento es única porque no debe existir otra representación de ella. Y es inequívoca porque solo puede ser interpretada, entendida o explicada de una sola manera. Y fidedigna porque debemos confiar que lo que hace lo hace de manera correcta, ¿sí? El principio de Drey es de este señor que ven en la foto, que se llama Dave Thomas. Él, con otro autor, escribe en este libro, El programador pragmático, y acerca del principio de Drey dice, mucha gente toma al principio de Drey para referirse solo al código, pero pensaron que Drey significa no copiar y pegar líneas de código fuente. Drey se trata de la duplicación de código, de la duplicación de conocimiento, de intenciones. Se trata de expresar lo mismo en dos lugares diferentes, posiblemente de dos maneras totalmente diferentes. Entonces, la idea del principio de Drey es que no repitamos funcionalidades, no solo se refiere a copiar y pegar código, sino a repetir funcionalidades. Que cuando tengamos que hacer un cambio, solo lo hagamos en un solo lugar, ¿sí? Porque hay que hacer una modificación, porque hay que agregar una nueva funcionalidad, que el cambio solo tenga que impactar en un solo lugar. Si tenemos funcionalidades duplicadas, vamos a tener que adulterar más de una pieza de ese sistema, ¿sí? Bien, entonces, entrando más en el tema de la clase de hoy, vamos a ver los métodos estáticos. Los métodos son como las funciones, nos permiten separar el código en piezas más pequeñas y reutilizarlo en otras partes del código.
reciben una entrada de datos o no, es opcional, hacen algo y opcionalmente generan una salida. Pueden devolver un valor o no. Ven en pantalla más o menos la anatomía de un método estático. ¿Sí? En la firma, que es el recuadro que ven acá, esto es la firma del método. Tenemos primero el modificador de acceso, que en este caso es public. Esto indica desde qué lugar vamos a poder acceder a este método. La palabra reservada static, esto va a determinar que este método es estático, ¿sí? Ahí vamos a profundizar de qué se trata. El valor de retorno y el nombre, que esto está mal, ¿sí? Este snippet es de Java. Nosotros vamos a usar otra grafía para llamar a los métodos, que es la grafía Pascal Case, donde la primera letra tiene que ser una mayúscula, ¿sí? Luego, entre los paréntesis, el tipo del argumento y el identificador que le damos a ese argumento. Esperen que perdí el chat, ahí está. Bueno, y entre las llaves el cuerpo del método, ¿sí? Que opcionalmente puede tener una instrucción de retorno, ¿sí? Con la palabra reservada, return. ¿Hasta acá alguna duda? No. Todo bien. Más que duda, una aclaración para mi cabeza. Todavía no hicimos ninguno de estos métodos en los ejercicios que estuvimos haciendo hasta ahora. No. Ok. Pascal Case, sí, es así. La primera letra mayúscula de cada palabra que vayamos sumando es la primera letra en mayúscula. Y el resto en minúscula. Bueno, dentro de los métodos podemos declarar variables locales, hacer estructuras de selección, estructuras iterativas, cálculos, todo lo que necesitemos, ¿sí? Básicamente nosotros creamos métodos para desarmar un problema en una serie de pasos, ¿sí? Veamos los modificadores de acceso, ¿sí? Fíjense que la firma del método, la declaración, empieza con estas palabras reservadas que son los modificadores de acceso. Camel case es la primera letra en minúscula y cada palabra que vamos sumando es en mayúscula. A ver si voy al IDE, lo escribo. Pascal case sería algo así. Y camel case sería algo así. Usamos camel case para los atributos y las variables y Pascal case para las clases y los métodos. Bien, volviendo a los modificadores de acceso, nos van a indicar desde qué lugar del código, ¿sí?, podemos acceder al método o a cualquier miembro, ¿sí?, a cualquier elemento que le pongamos determinado modificador de accesibilidad. Public determina que la accesibilidad puede ser desde cualquier parte, ¿sí? Cualquier miembro que tenga cualquier método, cualquier clase que esté marcada como pública puede ser accesible desde cualquier parte del código, desde otra clase, desde el método main, desde cualquier lado. Private es solo accesible dentro del mismo tipo, ¿sí?, donde lo declaremos. Donde declaremos ese método, solo vamos a poderlo acceder desde ahí mismo. Internal dentro del mismo proyecto y protected tiene que ver con la herencia, es accesible dentro del mismo tipo, tipos derivados, tiene más sentido cuando vemos herencia, ¿sí? Vamos a escribir entonces algún método. ¿Dónde escribimos los métodos? Fíjense que el punto de entrada de una aplicación de .NET es el método main
y este método tiene la palabra reservada static. No lleva el modificador de acceso porque es por defecto, ¿sí? Pero podría llevarlo. No devuelve nada y recibe un array de string. Profe, perdón, el modificador de acceso por defecto es public, ¿no? No. Es internal para las clases y creo que privado para el resto de los miembros. Ah, ok. Bien, este es un proyecto de consola, ¿sí? Hasta ahora estuvimos trabajando con este tipo de proyectos. Pero ahora vamos a incorporar a nuestra solución un proyecto más, que es el proyecto de biblioteca de clases. Nos paramos sobre la solución. Vamos a agregar nuevo proyecto. Filtramos C#, Windows, biblioteca. Y el primero que a mí me aparece dice biblioteca de clases y nada más. ¿Sí? Y seleccionamos ese. ¿Habían creado proyectos de biblioteca de clases hasta acá? La clase pasada, ¿no? Freddy. Una consulta, profe. La biblioteca de clase, ¿se le tiene que asignar algún nombre en referencia al programa que estoy haciendo o puede ser X? Y por lo general un nombre descriptivo se suele separar como en capas, ¿sí? No sé, una biblioteca de negocio, una biblioteca de clases que tenga la lógica de negocio, otro proyecto que se ocupe de la vista, otra biblioteca que se ocupe, qué sé yo, de manipular la base de datos. Entonces por ahí un nombre descriptivo de Claro, clase. o sea, siempre, o sea, puede haber varias bibliotecas dentro de un... Sí, sí, Ah, bien, bien. sí, Ahí- puede haber varias bibliotecas. La biblioteca tendría que estar, la ubicación de la biblioteca nueva tendría que estar dentro de la misma carpeta que la solución, o es distinto. ¿Cómo lo ordena? Pone la Sí, para que pueda solución. acceder, digamos. La biblioteca está dentro de la solución, digamos, pero en la jerarquía de directorios vas a ver la solución y vas a ver una carpeta por cada proyecto. Ok. O sea, esa biblioteca va a estar sola, pura y exclusivamente en el proyecto que yo estoy creando. La biblioteca es un proyecto en sí, va a estar dentro de la solución. Acá esta solución se llama clase 2 y tiene dos proyectos, biblioteca y este proyecto que desafortunadamente se llama igual que la solución, pero es otro proyecto. Está bien. ¿Y se le puede cambiar el nombre ahí? Supongo que sí, sí. A ver. Sí. Sí, hay F2, cambiar F2. nombre. Ah, está bien, bueno, listo. Gracias. Eso era. Bueno, les decía, fíjense que este método main está escrito adentro de una clase, ¿sí? Los métodos se escriben dentro de clases. Cuando yo genero esta biblioteca, por defecto me genera esta plantilla con public class 1. La voy a cambiar. Y le vamos a poner conversor de temperatura. Bien, ahí me preguntó si quería cambiar todas las ocurrencias de clase 1 por eso. Le dije que sí. Bien, entonces vamos a empezar a escribir un método siguiendo la firma que mostraba la PPT. El modificador de acceso, la palabra reservada static, el valor que va a retornar, que va a ser un flotante, y este método se va a llamar convertir Celsius a Kelvin. Y va a recibir un flotante que va a ser la temperatura en Celsius. Y va a retornar la temperatura en Kelvin. Sí. Brevemente, una burrada tal vez pregunte, pero el método no sería un atributo de la clase, ¿no? El método
es un miembro de la clase. Ah, porque me acuerdo que uno de los apuntes decía como que los atributos tenían que ser privados. Acá entonces los métodos tienen que ser públicos de una clase. Sí y no. Lo vamos a ir viendo. Pueden Listo. ser públicos, pueden ser privados, Listo, porque listo. pero son cosas distintas. Atributos y métodos son cosas distintas. Bien. Entonces sabemos que esto es un método estático y que todos los métodos tienen que estar dentro de una clase. Los métodos hacen tareas como las funciones, ¿sí? Reciben un dato, hacen algo y opcionalmente tienen un retorno. Hasta ahí como las funciones, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer el algoritmo para... A ver, lo tengo por acá, macheteado. Es facilísimo, pero igual... Para convertir la temperatura, que es la temperatura en Celsius, perdón, la temperatura en, bien digo, en Celsius más 2.73,15. F porque es un flotante. Este es el algoritmo para pasar de una temperatura Celsius a Kelvin. Bien, ahora tenemos esta clase que se llama conversor de temperatura en otro proyecto, en un proyecto biblioteca de clases. Y yo quiero desde el program que está acá en un proyecto de consola invocar este método, pasarle una temperatura y que me lo devuelva en Kelvin. Bien, si yo quisiera acceder a ese método estático, los métodos estáticos tienen una particularidad que se acceden a través del nombre de la clase. Fíjense si les suena esto. Console. ¿Sí? El nombre de la clase es console y el nombre del método es writeLine. Nosotros le pasamos un parámetro y este método lo que hace, imprime ese parámetro en la consola, ¿sí? Y si vamos a la definición de este método, dice public static void. Entonces es un método estático público que no devuelve nada. Muy parecido a este, que es un método público estático, en este caso devuelve un flotante. Entonces, para invocar un método estático, vamos a seguir este formato. Sí, vamos a hacer el nombre de la clase, el operador punto, que se llama operador de acceso al miembro, y el nombre del método. Pero ¿qué pasa? Si yo intento escribir el nombre de la clase, conversor de temperatura, me dice que no existe en el contexto actual. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir a mi proyecto donde quiero usar ese método o esa clase, pararme sobre el proyecto en el explorador de la solución, botón derecho, agregar la referencia del proyecto de biblioteca, incorporar el using con el namespace donde está declarada esa clase, y ahí sí me va a tomar el nombre de, si lo escribo bien, ahí está, el nombre de la clase, sí. Y si yo hago punto, me ofrece todos los métodos que tiene asociada esa clase. Estos métodos, si bien no están acá, porque yo tengo un solo método, cuando hago punto me ofrece varios. Son métodos que vienen de Object. Object es como la clase Dios. De ahí vienen todos los tipos de datos. Sí, vamos a ver más adelante cuando veamos herencia para qué sirven estos métodos y cómo es eso que heredan de Object. Pero bien, finalmente acá está mi método convertir Celsius a Kelvin. Le voy a pasar entonces la temperatura en Celsius.
y la voy a guardar. Y la puedo imprimir por la consola, ¿sí? Perdí un poco el chat, me parece que se me quedó arriba. Prof, ¿a dónde iba en referencia? Referencia, agregar la referencia y agregás en el proyecto de consola el proyecto de la biblioteca de clases. Esto es. Gracias. Sí, pero no me funciona, pero bueno, algo de estar pues, escribiendo mal, pero sí, gracias. Y después tenés que agregar el using, Sí, y el nombre de la que sería la clase. el namespace, este de acá. Ajá, gracias. ¿Alguien no pudo crear el proyecto de biblioteca de clases? Bueno, seguimos. Bueno, tenemos una clase y adentro de esa clase un método. Este método hace una tarea que es convertir una temperatura, puse cualquier cosa, Celsius, en Kelvin. Vamos a ver algunas buenas prácticas para escribir métodos, ¿sí? Bueno, estas las saqué de un libro que se llama Clean Code, que es de Robert Cecil Martin, que es un ingeniero de software estadounidense. Bueno, el libro es una serie de recomendaciones basadas en experiencias que te va contando sobre cómo escribir, sobre buenas prácticas para escribir software, código, en realidad. Y dice que los nombres importan, ¿sí? Los nombres tienen que ser descriptivos. Es preferible la legibilidad antes que la brevedad. Entonces, variables como nom, prom, n, num, cosas así, no son muy recomendadas, tanto para métodos como para variables. En el caso de los métodos vamos a usar verbos, ¿sí? Con el estilo Pascal Case, que es este. La primera letra en mayúscula y cada letra que vayamos sumando de cada palabra en mayúscula. Los métodos tienen que hacer una sola cosa. Solo deben hacer una cosa, deben hacerlo bien y debe ser lo único que hagan. Además, Robert Martin dice que tienen que ser de tamaño reducido, ¿sí? Dice que como máximo 20 líneas y con pocos niveles de anidamiento, ¿sí? Cosas adentro de cosas. Esos son los niveles de anidamiento. Por ejemplo, un for adentro de otro for y adentro de otro for y un if y cosas así. Eso entorpece la lectura, ¿sí? Sería como apilar en stack, que era una cosa así. ¿No, Eh, no es recomendable hacer eso, digamos? No entiendo la pregunta, pero ponerle los niveles de anidamiento son estos. Si yo hago un for y adentro otro for y adentro, no sé, un if, un No, yo me if. refería, ¿viste? Cuando una función se llama a sí misma. Ah, eso es Y la recursividad. recursividad, perdón, eso era. ¿Eso tampoco es recomendable? Y no, obvio, eso te va a matar el programa. Hay que tener mucho cuidado cuando una función se llama a sí misma para evitar eso, que se llame recursivamente de manera infinita, sí. Me meto un poquito. La recursividad casi nunca está bien porque casi siempre genera problemas. Hay casos muy puntuales, cuando lleguemos a eventos vamos a ver un caso muy puntual que puede facilitar el código, pero no es lo ideal. Y lo que habla Esteban es que no es lo recomendable, no que nunca vaya a suceder y que si eso sucede te va a venir y te van a pegar en las manos. Es lo recomendable. Hay que tratar de evitarlo siempre que se puede y demás. No es que no existe, porque ya ahí hay uno en un ejercicio, hicimos 3 for. O sea, en el estado que están ustedes no está mal, está hablando de un libro avanzado para programar más prolijo, que está buenísimo que lo tengan como referencia, pero no es que nunca sucede, que nunca lo van a ver, que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia, funciona y demás, entonces es una alternativa, se recomienda no hacerlo y etc. Bueno, sí, las buenas prácticas se aprenden y Exacto. se internalizan con el tiempo, digamos, con el hacer. A mí me parece pertinente que verlas ahora al comienzo para que empecemos
aprovechemos la cursada también para internalizarlas. Sí, sí. Concretamente, lo que se refiere con los niveles de anidamiento, básicamente es porque está comprobado que los programadores pasan más tiempo leyendo código que escribiendo código. Entonces, se prioriza muchas veces la legibilidad del código. Tener muchos niveles de anidamiento, como en este caso, que no hacen nada, pero dificulta, ¿sí?, la lectura. Quizás esto mismo podría estar separado en una serie de pasos que son en otros métodos y invocar a esos métodos que resuelven pequeñas tareas, y este método se leería de una manera más simple, más fácil, ¿sí? Pero bueno, nada, en el nivel de los ejercicios sí, es posible que, más que nada en la primera parte, porque no habíamos visto métodos y bueno, puede ser que quizás en alguno noten que se infringe alguna buena práctica, pero es porque, nada, por fines pedagógicos y porque quizás falta background para hacerlo de la manera correcta. Lo importante es que los nombres sean descriptivos de los métodos, que describan lo que hacen, que sean verbos, que hagan una sola cosa, ¿sí?, que no tengan muchos niveles de anidamiento. Bueno, eso en cuanto a las buenas prácticas de los métodos. Las clases pueden ser estáticas y no estáticas. Hoy vamos a ver concretamente las clases estáticas y mañana vamos a ver las clases no estáticas, para qué son y para qué se usan. Las clases estáticas se marcan con el modificador static, ¿sí?, después del modificador de acceso y antes de la palabra reservada class. El nombre de las clases tiene que ser, de las clases siempre en general, estáticas y no estáticas, tiene que ser un sustantivo con la grafía Pascal Case. Las clases estáticas tienen una particularidad, que todo lo que escribamos, todos los miembros, todo lo que escribamos dentro de la clase, tiene que ser estático, ¿sí? Entonces, los métodos de una clase estática siempre van a ser estáticos. Pero además de métodos, una clase puede tener atributos, que son datos que los métodos de esa clase pueden usar para realizar operaciones. Esos atributos también tienen que ser estáticos. Vamos a verlo en el código, ¿sí? Entonces, si yo declaro esta clase, fíjense, si yo acá a este método le saco la palabra static, no pasa nada, todo bien. Si yo hago la clase que sea estática, ahí ya no le gusta, ¿sí? Entonces, si tengo una clase estática, todos sus métodos y todos sus miembros tienen que ser estáticos. Bien. Además de métodos, una clase puede tener atributos, que son una serie de datos, si fuesen variables, supónganse, que pueden llegar a usar los métodos. Vamos a hacer el método que hace la operación contraria, convertir de Kelvin a Celsius, esto recibe Kelvin. Bien, ahí está. Este es el algoritmo para pasar de temperatura. Escribí mal. Bien, ahí va. Fíjense que este valor lo estoy repitiendo, ¿sí? Yo podría decir, bueno, me serviría tenerlo declarado como si fuese una variable, supónganse, y reutilizarlo, ¿sí?
Una manera de hacerlo es declararlo como un atributo, que el atributo es un dato que va a tener esa clase, ¿sí? Para declarar un atributo tenemos que usar un modificador de accesibilidad, que puede ser los que vimos recién, public, private, etc. La palabra reservada static, porque dijimos que en una clase estática todo tiene que ser estático. El tipo de dato, que va a ser ese atributo. El nombre del atributo en camel case, voy a poner así, es un ejemplo. Bien, y punto y coma. Esto es un atributo, ¿sí? Esto va a tener en algún momento un valor y yo puedo invocarlo, llamarlo dentro de un método, por ejemplo. Bien, yo lo que quiero es tener un atributo que tome este valor. Sí. Profe, ¿no debería ser flotante? No lo usé, es un ejemplo nada más. Ahora voy a crear otro atributo para guardar el cero absoluto. Ah, ok, perdón. Profe, consulta. Los atributos se usarían, como estaba diciendo, dentro de la. Ay, no me sale. ¿Lo puedes usar dentro del método o fuera? Dentro de los métodos. O fuera. O fuera. Sí, yo sí. No hay ningún. Pero tiene que estar siempre dentro del método público estático, dentro de la clase. Dentro de la clase. Yo, por ejemplo, hago acá, tengo el program, que es otra clase, está en otra clase, fíjense, está en la clase program, y hago conversor, ¿qué estoy escribiendo? Punto, y me ofrece los métodos, y me ofrece, los métodos tienen ese cubo lila, y los atributos tienen como, no sé, una cajita, no veo nada desde acá, una cajita azul. Y ahí me lo ofrece. Y todo eso se lo puede llamar porque está público. Porque está público. Si no estuviera público, ni siquiera ni siquiera aparece. Si está privado, por ejemplo, me daría un error. Yo intento guardar este valor, ¿sí? Porque lo estaría consultando. Y me dice que no es accesible debido a su nivel de protección. Ah, mira. Ajá. Ahí va. Gracias. De nada. Bien, ahora sí vamos a crear. El cero absolutos va a ser una constante, así que yo lo voy a declarar como también constante. Los atributos de la clase pueden ser variables o constantes. Profe, la idea es de que ese atributo que nosotros creamos en una clase no se pueda usar en otro lado, o ahí como puso public, porque el ejemplo del private es que no lo puedes usar en otro lado, pero la idea es que lo podamos usar o no. Según la necesidad de la clase. Tu clase Ah, va a listo. tener cosas que van a ser necesarias para el funcionamiento interno de esa clase, pueden ser métodos y atributos, y cosas que van a ser parte de la interfaz pública de la clase, que va a ser lo que va a poder usar un programador que use esa clase. Listo. La cajita negra era la clase, ¿no? El ejemplo de los apuntes era la cajita negra. Sí. Gracias. Bien, vamos a declarar entonces private const, una constante que va a ser de tipo flotante, que se va a llamar 0 absoluto, y las constantes necesito inicializarlas, ¿sí? Bien, fíjense acá que yo no puse la palabra static, ¿sí? Y no me marca ningún error. ¿Por qué? Porque las constantes las trata como si fuesen estáticas, ¿sí? Cuando yo declaro una constante dentro de una clase estática, no necesito especificar que es estática, ¿sí? Sí. Sí, profe. Pensé. Una consulta. ¿La notación de las constantes es así, igual que una no constante, un atributo no constante? Digo, ¿no va con mayúscula o es la misma lógica?
no tengo presente qué dice la regla de estilo de la cátedra. Ok. Pero sí puede ser que sea con mayúscula. Todo mayúscula. Y si fuese todo en mayúscula, lo separaría, las palabras, ¿cómo las separo? ¿Con guión bajo, como se hacía en C? Por ejemplo, con constantes, con defines. No sabría decirte. Ok. Creo que no usamos. Esa grafía se llama Snake Case, creo. Y no la usamos. Me parece que tengo visto que no la recomendaba, pero debería leer las reglas de estilo. Igual yo lo haría así porque para mí se lee mejor así. No, porque en la página está justo un ejemplo de una constante, pero justo está la palabra IVA. Y igual eso es una abreviación, impuesto no grabado, no sé cuánto. Pero lo pone todo con mayúscula, no es que pone guión bajo, Sí, por eso. puede ser. Bueno, en la Base Class Library, en las clases de la Base Class Library, las constantes están todas en mayúscula. Pero bueno, no sé. Ok. Para mí igual se lee mejor así. Bueno, en fin. Ahora quiero reemplazar este valor que es hardcodie por el valor que tengo en esta constante que es el atributo de mi clase. Bueno, y la uso directamente. Cero absoluto. Profe, ¿qué significa la F al final? Es para los literales float. Se le pone la F para especificarle al compilador que ese punto es el punto del flotante, de la coma decimal, del número decimal. Ah, ok. Para los decimal, si no me acuerdo mal, era la M. Pero lo probamos, a ver. Create const decimal. Sí, para los decimal es M. Ok, y eso siempre que quiera hardcodear un número. Sí, para los ¿O literales siempre? numéricos con coma. Ok, perfecto, gracias. Bueno, eso lo saben, la diferencia entre un float y un decimal y un double. El nivel de precisión. Claro, sí, el double es el flotante más, perdón, el número con coma más grande que se puede almacenar, pero el decimal es el más preciso. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora tengo entonces un atributo privado que no lo puedo acceder desde fuera de esta clase y lo estoy usando dentro de los métodos. ¿Sí? Para esto sirven los atributos. ¿Sí? Es un valor que voy a reutilizar. Podría ser también un que no sea constante, podría ser una variable. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, profe. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Usted creo que dijo que toda clase estática tiene que tener todos sus atributos y métodos estáticos. Pero puede ser que un método estático no necesariamente tenga que pertenecer a una clase estática. Sí, en una clase no estática podés tener métodos y miembros estáticos. Ok, gracias. Bueno, fíjense si vamos a la clase math de la Base Class Library que nos ofrece métodos para hacer operaciones matemáticas. Fíjense, modificador de acceso, palabra reservada static, class, el nombre de la clase y tiene tres constantes, el número pi y... fíjate que esta no está todo en mayúscula y es una constante también. Bien, tiene estos tres atributos que son constantes y son públicos, yo los puedo acceder desde fuera de la clase y todos estos métodos sí, públicos que son estáticos. Los llamo siempre con el nombre de la clase, hago math
punto min, y le paso 2 enteros, qué sé yo, 1 y 4, y me va a devolver cuál de los dos es el mínimo. Siempre los métodos estáticos se llaman a través del nombre de la clase. Tienen que recordar eso y que en una clase que está marcada como estática, solo puedo tener miembros estáticos, que pueden ser métodos o atributos. Y la constante se trata como un miembro estático. No hace falta que sea marcada como static, ¿sí? Las constantes son lo mismo que esa constante particularmente es de uso interno de la clase, pero hay otras, por ejemplo en la clase mat, que también son constantes y que las puedo consultar desde afuera de la clase, como el número pi. Profe, entonces la constante es un número ya como predefinido. Un número constante, justamente. Sí, que no cambia su valor durante la ejecución del programa. Se declara, se le asigna un valor y ese valor se va a mantener fijo durante toda la ejecución. Durante todo. Ok. Ahí está. Ya Claro. me había quedado medio colgado. Las constantes no cambian el valor y las variables pueden cambiar el valor. Bien, ¿qué más de las clases estáticas? Bueno, la regla del Boy Scout, que es dejar el campamento más limpio de lo que se encontró. Si encontramos un código que hizo otra persona o que escribimos nosotros, que notamos que lo podemos mejorar, lo hacemos, lo mejoramos, no lo dejamos para después. El código propone Robert Martin que es como cualquier tipo de escritura creativa y que nada, al principio se escribe de manera desordenada y que con el tiempo se va puliendo. Entonces es importante que ese código sea expresivo para que se lea como prosa bien escrita. Dice él, las funciones tienen que ser claras, métodos claros, simples y pequeños. Si un método tiene una serie de pasos, por ahí habría que pensar esos pasos, descomponerlos en otros métodos más pequeños. Si yo tuviese la necesidad de hacer otra tarea acá, quizás no me convendría hacerla dentro de este método, me convendría hacerla dentro de un método que podría ser privado, y desde este método que va a ser público, que va a ser el que va a llamar el usuario de mi clase, invocar el método privado que resuelva tal o cual tarea. Una pregunta. Sí. No sé si tiene tanto que ver específicamente con esto, pero ¿tiene que estar todo dentro de la misma solución o podemos hacerlo en otra solución distinta y después llamarla? O no sé si me explico. Sí, en la misma solución. Estos proyectos, todos en la misma solución. Ok. Yo te puedo empaquetar una biblioteca de clases y pasártela. ¿Cómo era, profe? Entonces, Sí, perdón. una solución puede tener muchos proyectos y cada proyecto una solución. Una solución puede tener varios proyectos. De una solución cuelgan n cantidad de proyectos. Perfecto. No entendí la pregunta del chat, perdón. No, ya está esto que explicó recién de que si yo tenía un conversor solo, lo separo en dos y eso sería lo correcto. Sí, si yo necesitara hacer más tareas, me convendría quizás crear métodos auxiliares y no escribir todo dentro de un solo método. Sí, como quédense con esa idea, que por ahí una tarea es mejor descomponerla en una serie de pasos y no hacer todo en un solo método. No querer resolver todo con un solo método. Bien, para ir cerrando esta parte y hacer algún ejercicio, la documentación en XML. Son estos summaries que escribimos para escribir qué es lo que hacen nuestros métodos. Si ustedes escriben 3 barras, directamente les arma la plantilla.
son etiquetas muy parecidas a HTML por ahí. Dentro de este bloque summary van a escribir lo que hace el método. Convierte la temperatura en Kelvin. Y acá tienen para poner, para que expliquen qué representa cada uno de los parámetros que recibe este método, ¿sí? Y, y lo que retorna. Retorna temperatura en Kelvin. Y fíjense que si ustedes se paran sobre el método cuando lo invocan, ahí les aparece acá este cartelito con la explicación. Si está leyendo esa documentación que escribieron y la pueden ver acá. Convierte la temperatura que recibe en Kelvin y retorna la temperatura en Kelvin. Y si hubiese explicado los parámetros, también me aparecerían acá, qué significa cada uno de los parámetros. Esto hay que usarlo en los TPs, se lo piden, y en los parciales también, sí, que documenten el código. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, les propongo entonces estos 3 ejercicios. Si me quedó algo. No, vamos a hacer los ejercicios y después vemos lo de namespace y stream builder. Sí. Podría dar de Sí, vuelta perdón, un segundo. En ese orden, háganlos. Sí, en ese orden. Bueno, Sí. ahora sí, perdón. y podía ver de vuelta cómo está escrito el comentario. Ahí va. Vos escribís arriba del método, escribís 3 barritas así y directamente te arma la plantilla. Ah, ok, gracias. Ahí les dejo los ejercicios con los links por Slack. Sí. ¿Hay una pregunta? Profe, sí, perdón. ¿Pueden mostrar de vuelta cómo crear la biblioteca? Sí, te parás sobre la solución. Ah, ahí. Botón Ok. derecho, agregar nuevo proyecto. Buscas el tipo de proyecto, filtrás por biblioteca o por el tipo de proyecto que quieras. Puedes agregar un proyecto de consola, un Windows Form, lo que sea. Y nada, seleccionas biblioteca y buscas este que dice biblioteca de clases. Te va a aparecer, te aparecen varios tipos de biblioteca. Vos buscas el que dice biblioteca de clases sin nada. Y le das siguiente. Buenísimo, Su gracias. nombre Porque y lo agregas. había puesto crear nuevo proyecto y claro, me abría uno u otro. Me olvidé lo de la solución. Gracias. De nada. Ahí vuelvo esto. Está. Agregar la referencia. Ahora lo vemos. Listo. Bueno, entonces le damos siguiente. Seleccionamos la versión, ¿sí? Net 5. Crear. Bien. Y acá me creó un proyecto de consola. Fíjate que está acá, que se llama Vista. Y dentro de Vista tiene este program.cs, que es este archivo que estoy viendo acá en la pantalla. ¿Sí? Cada archivo .cs es un archivo con código C#. Esta es una consola. Si yo lo ejecuto, me va a mostrar el Hola Mundo, el Hello World. Bien, ahora supongamos que yo quiero agregar una biblioteca de clases. Me paro sobre la solución, botón derecho, agregar. ¿Sí? ¿Me ibas a decir algo? ¿Y te interrumpí? No, te estoy escuchando. Ah, ok, perdón. Bien, bueno, agregar nuevo proyecto y voy a filtrar por biblioteca, porque ya tengo uno acá de consola y ahora quiero uno de biblioteca. Biblioteca de clases. Y lo mismo, siguiente. Y acá le doy un nombre. Le voy a poner biblioteca. Y siguiente, sí. De nuevo la versión Net 5.
Y me crea esta plantilla que dice class 1, ¿sí? Puedo también en un proyecto agregar más clases, si lo necesitara, ¿sí? La idea es que un proyecto de biblioteca de clases tenga varias clases. Cada clase se escribe en un archivo .cs, ¿sí? Es una clase por archivo. Puedo tener class 1, que esta podría ser la clase validador. Y su responsabilidad va a ser validar cosas. Vamos a ver qué. Pero podría tener otras clases que se ocupen de otras responsabilidades, como la clase math, que se ocupa de operaciones matemáticas y demás. ¿Ahí pudiste, Roberto? Sí, te agradezco. Ahí creo que te seguí. Gracias. Buenísimo. Bien, bueno, entonces voy a resolver el ejercicio validador. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Cuando vos tenés que invocar el método, ¿siempre comenzás utilizando el namespace de donde estaba puesto la clase? Si no lo incorporaste, vos podés agregarlo acá. Bueno, muestro esto rápido. Si yo quiero usar esta clase, sí, que está escrita en otro proyecto, desde el program, que es un archivo que está en el proyecto Vista, lo que tengo que hacer es, desde el proyecto donde quiero usar esa clase, venir acá, referencias del proyecto, agregar, referencia del proyecto, selecciono la biblioteca, aceptar. Bien, y ahí puedo usar la clase, ¿sí? Fíjate que si yo escribo biblioteca .validador, ahí tengo disponible la clase. Este sería el namespace, ¿sí? Que es este que está acá. Para evitar tener que invocar a través del namespace, puedo hacer el using, incorporo el namespace en el using. Y entonces ya no es necesario el namespace antes del nombre de la clase, ¿sí? Ah, está bien. Lo que pasa es que yo hice eso, pero no me deja, sí o sí tengo que invocar primero el namespace. Lo que pasa es que tal vez yo tengo el nombre de lo que sería la biblioteca con el mismo nombre de la clase. Tal vez toma como prioridad la biblioteca. Tenés como namespace el mismo nombre que como... Validador, sí. Y sí, claro, ahí no sabe que le estás Ah, diciendo. listo. O sea, siempre tiene que ser otro nombre de la biblioteca. Perfecto. Sí, Que la por clase. general porque eso, agrupa varias clases que tienen responsabilidades distintas que pueden estar relacionadas. Bueno, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Podría repetir eso de nuevo, profe, un poquito? Porque no me lo estoy llamando y tampoco me aparecía. Tenés que agregar la referencia en el proyecto de consola, agregar. Sí, hasta ahí puse, lo agregué la referencia. Y te fijas cuál es el namespace de la clase validador, ¿sí? Y lo agregás acá con el using, arriba de todo, using, y el namespace donde declaraste la clase. Claro, ahora entiendo, porque a mí el namespace se llamaba Class Library 1. No me había puesto. No sé por qué. Sí, está bien, es el nombre por defecto. Está bien, puede ser cualquiera. Podría ser Pepe también, no cambia nada. Pero cuando la clase principal yo lo llamo, que es en la que voy a estar pidiendo los datos y trabajando, tengo que escribir el namespace que corresponde. Claro, acá tenés que agregar el namespace donde declaraste tu clase. Se puede llamar Class Library 1, que es Bien, ahí lo busqué como Class Library 1, que me apareció por defecto, y sí me apareció para llamarlo. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, bien, dice la consigna, crear una clase llamada validador que posea un método estático llamado validar, que tiene la firma. Bueno, es público, es estático, devuelve un booleano
Y se llama validar, sí. No sé quién levantó la mano. No alcancé a ver. Uy, ¿se escucha? Sí. Sí, no, estaba hablando con el micro apagado. Disculpa que te molesté. El namespace, ¿tiene la misma lógica que la clase cuando se escribe? ¿Es Pascal Case? ¿El nombre del namespace? Sí. Sí. Ok, dale, perfecto. Sí, ahí hago el ejercicio y seguimos con la clase y si quieren profundizamos un cachito más en Dale. namespace. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la responsabilidad, la tarea que tiene que hacer este método? Va a validar que el valor que recibe como primer argumento esté dentro del rango, sí que recibe dentro del rango mínimo que recibe como segundo argumento y dentro del rango máximo que recibe como tercer argumento. Bueno, vamos a hacerlo así. Si el valor es mayor o igual que el mínimo. Uy, esto me encantó. Autocompleta todo. Si el valor es mayor o igual que el mínimo y el valor es menor o igual que el máximo, eso quiere decir que está dentro del rango, ¿sí? Va a devolver esta expresión, va a devolver true. Hasta acá, ¿cómo venimos? Perdón, profe, consulta, el return, porque en C como que nos habían reventado la cabeza, como que lo tenías que poner abajo, los break no podían ir dentro de las funciones ahí, de los métodos acá, como que no podías poner un for y un break en el medio, ¿viste? Como, acá no importa si ponemos así el return, que sabemos que si eso es verdadero devuelvo un true por el booleano, no hay problema, digamos. Y no, podrías almacenarlo, declarar una variable booleana, qué sé yo, válido y guardar esta expresión. O hacer un if y... Claro, sí, es lo mismo. No, no, está bien, pero digamos, eso que hiciste recién a mí me copó muchísimo porque es todo un renglón y se entiende y está buenísimo. Lo podemos hacer así. Sí, siempre y cuando sea legible. No Sí, por ahorrarse líneas de código, hacer cualquier cosa. Siempre y no, cuando sea pero legible y cuando entiendas que si claro, te resulta más fácil hacerlo en varias líneas, también está bien. listo. Profe, ¿y cómo lo reconoce que es un booleano? Porque el doble amp, esto es una comparación booleana, ¿sí? Algo Sí. que es mayor o igual a algo va a devolver un booleano. Y esto también va a devolver un booleano, ¿sí? Si algo es menor o igual que algo, te devuelve si es true o false. Estos operadores devuelven booleanos. Y acá tengo el doble ampersand, que también devuelve un booleano si las dos expresiones, analizando el valor lógico de las dos expresiones que tiene a la izquierda y a la derecha. Si las dos son true, perdón, me devuelve true. Profe, y ahí no me... Está bien, hasta ahí voy entendiendo medianamente. ¿Y no debería yo crear un atributo para guardar los valores mínimo máximo como primer número que pongan? Este método lo único que va a hacer es validar si está dentro del rango. Luego eso de almacenar el mínimo y el máximo lo tenés que hacer en otro lado, lo vamos a hacer en el programa. Este método la única responsabilidad que hace es validar que esté dentro del rango. Si está dentro del rango devuelve true y si está fuera del rango te devuelve false. Profe, ¿y no habría que validar si el mínimo es menor al máximo? Sí, podrías. No sé qué me cambiaría, qué sé yo. Yo tengo que Por validar que ejemplo, esté dentro si, del rango. Si el mínimo es 4 y el máximo es 4, va a ser igual a 4 y... por ejemplo, si lo ponen al revés, ponen el máximo en el mínimo y el mínimo en el máximo, para validar ese tipo de situaciones. Y es que se supone que no, que quien llama al método le tiene que pasar los parámetros que corresponden. Ok, ok. Supongamos que, bueno, sucede que no. Eso lo haces fuera de este método. Llamarías a otro método, ¿no? Porque si no vas a tener un método con un montón de cosas. A ver, los métodos hacen... Nosotros sabemos
qué hace el método y cómo usarlo. Ahora, si el usuario lo usa mal, no sé qué decirte. Si espera que reciba un mínimo y un máximo, o sea, quien lo use tiene que respetar también el valor semántico de cada argumento. Si esto es un mínimo, bueno, tenés que pasarle el mínimo. Para evitar ese tipo de confusiones hay que usar nombres descriptivos y se documentan los métodos. Se explica qué representa cada parámetro. Si con el nombre del identificador y con la documentación no te alcanzó para entender que esto es el mínimo, bueno, no sé. Y en tal caso, ponele que se equivocara, ¿qué harían? Vamos a mandar un mensaje por consola por algún lado advirtiendo que está mal usada la función. ¡No! Dentro de una clase, o sea, los métodos que interactúan con el usuario van en el proyecto o en la clase que es responsable de eso. En este caso, el proyecto que tiene la responsabilidad de interactuar con la consola se llama vista. La biblioteca de clases almacena la lógica de nuestro negocio que puede ser consumida por distintas vistas, por una consola, por una página web, por un Windows Form. La idea también de separar así en proyectos es que se pueda reutilizar. Si no, le da un infarto a Fede, si es que está con vida todavía. Me estoy tratando de recuperar. Pero no, de ninguna manera nunca dentro de un método en una biblioteca de clases metan un console write-line. El método No, no un console write-line, pero el hecho de validar los parámetros que vamos a usar antes de usar la función, porque si no puede llegar a retornar cualquier otro valor que no está esperado. Eso no lo aplicamos. Yo por lo menos en C como que nos venía arrastrando mucho el hecho de, bueno, que antes de plantear un método, una función, validar los parámetros de entrada, más allá de que sea un puntero, validar que sea null, que sea distinto de null, validar los parámetros de entrada para empezar a usar después la función y que el que va a usar esa función, si bien por lo general, bueno, no sé si en general, pero digamos, nada, que se quede tranquilo de que la funcionalidad, la función va a retornar lo que uno está esperando y no un valor X. Sí, si vos le pasás los parámetros que la función recibe, la función te va a devolver lo que estás esperando. Está bien, pero por error, por un tema de debagueo o demás, no sé, uno quizás por error ingresa un valor X random que no es el parámetro que está esperando la función en sí, igualmente retorna un valor distinto. No se debería usar para saber cómo. Claro, no, en este caso sí, obvio, es una función más simple, pero yo para entender la regla de estilos que quizás usamos más ahora con C#. Qué sé yo, a mí no sé. Si la Entiendo que capaz que también función depende mucho de cada programador y eso. Y vos como mínimo le pasás 100 y como máximo le pasás menos 100, te va a devolver falso. Y está también bien que así sea, porque le estás pasando, el valor no está dentro de ese rango. Ok. No sé vos, Fede, ¿qué pensás? De última podrías validar, qué sé yo, previamente invocar la función. Sí, a ver, si la función se llama concatenar string y vos le pasás 2 números intentando que te los sume, obviamente no te los va a sumar. Las funciones son, los métodos, perdón, ya no hablamos más de funciones, las funciones están fuera, ahora que ya vimos clases, las funciones lo que está fuera de una clase, lo que está suelto como en C, cuando pasan a estar adentro de una clase se pasan a llamar métodos. Los métodos devuelven, vamos a hablar de C#, por eso vamos a hablar de métodos, devuelven a partir de los datos dados, que los datos tienen que estar correctos ya a esa altura, devuelve un resultado. Distinto sería si dijera valor, val1 y val2, y val1 es uno de los valores que se va a utilizar, que se puede utilizar tanto como mínimo como máximo en la documentación, mostrar cómo documentar ya que estamos. Y val2 es el que se va a utilizar como mínimo como máximo según corresponda. Entonces ahí sí, bueno, vos tenés que fijarte cuál es mayor, cuál es menor y siempre validar que esté dentro del rango. Ahora, si vos esperás recibir un valor mínimo y esperás recibir un valor máximo y te cargan otra cosa, el resultado va a ser acorde, o sea, el número no está entre esos dos valores. Las funciones tienen una razón de ser, tienen unos datos de entrada y tienen, por ende, un dato de salida.
ese dato de salida por lo general es esperable. O sea, uno podría, me adelanto en temas, en test unitarios, hacer un test, que es una función preprogramada que valida a través de código el resultado de una función, de un método. Podría hacer un test unitario y decir, bueno, si yo tengo estos parámetros de entrada, voy a tener esta salida. Si yo pongo 1, mínimo 0, máximo 10, mi salida va a ser true. Si yo pongo 1 y mi valor mínimo es 10 y mi valor máximo es 1000, mi salida va a ser false. Bueno, son valores esperados. Los métodos, a no ser que tengan un random dentro, deberían comportarse medianamente de una manera esperada. Entonces, uno ahí es claro, ahí se le está diciendo, ahí está hecho cómo se hace un summary, cómo se comenta un método dentro de lo que es C#. O sea, pone la triple barra y ya automáticamente genera todo el summary y uno tiene que poner qué hace el método, que es lo único que el IDE no sabe. Entonces ahí está bien documentado. Valida que el valor esté dentro del rango. Valor a validar. Mínimo, valor mínimo. Máximo, valor máximo. Listo, uno lee eso y carga los datos debería cargar los datos de forma correcta. No hay mucho misterio, digo. Entonces, para completar, hay casos que recibimos parámetros que son de tipo de referencia y ahí sí validamos que no sea null, o sea, hacemos una serie de validaciones. Sí, porque también lo que buscamos, lo que buscamos es que el sistema no explote. Por explotar digo que no se le cierra al usuario final cuando está corriendo. Entonces, hay validaciones que son necesarias para eso. A veces hay validaciones que igual se hacen, no sé, todo el tiempo te están cargando mal los valores mínimos y máximos. Bueno, che, hagamos una validación que le dé un mensaje al usuario de que hay un valor incorrecto. Porque la verdad se pasan, hay que hacerlo a PV del sistema, se dice. Entonces, bueno, lo hacemos a PV y dale. Hay casos especiales, este es bastante sencillo. No hace falta, lo quieren validar y volver false, es lo mismo que hacer el valor en el medio. O sea, acá todavía no tenemos herramientas como para volver una excepción. Clase 15, falta un huevo. Todavía no tenemos las herramientas para hacer una excepción. Vamos a volver true o false. Si validan que el máximo y el mínimo estén bien cargados, van a devolver false igual. Entonces se está perdiendo tiempo de proceso, no le veo mucho sentido en este caso. Sigo dando por qué es no hacerlo en este momento. Sí, Gonzalo. Profe, perdón, yo estuve siguiendo la clase desde colectivo porque llegué re tarde de trabajar y recién ahora me pude poner a codear. ¿Siempre el método tiene que estar dentro de una clase? O sea, ¿no puedo hacer la parte lógica aparte? O... No, dentro de lo que son los lenguajes orientados a objetos no existen las funciones. O sea, no hay cosas así sueltas, están adentro de clases. Listo, ya. Gracias. Bueno, seguimos con el ejercicio entonces. Ahora sí, el nombre de la clase me ofrece validar. Le voy a pasar un valor que va a ser 50 y le voy a decir que tiene que estar dentro de menos 100 y 100. Y esto devuelve un booleano. Vamos a mostrarlo. Perdón, copié cualquier cosa. Una pregunta. Sí. ¿Es una buena práctica o una mala práctica usar más de un return? Las funciones, dentro de una función ponerle, no sé, un if, algo así. Un while con 4 returns. Un if, si esto es true, retorno true. Y si no, retorno falso, ponele. Perdón, me meto por lo que dijo, no sé quién estaba hablando, no llegué a ver. Un while con 4 return es 99% probable que esté mal. No sé por qué le meterías 4 return a un while. A no ser que el while tenga 1000 líneas de código adentro o está programando estructurado. Perfecto. No se me ocurre un por qué meterle 4 return a un while. Bueno, quizás el ejemplo no fue el más feliz, pero puede un método tener 2 retornos. No sé. Sí. Por eso me metí, tipo, vos te fuiste al if, que para mí está bien. En C yo a alguien escuché que también que decía, no, porque en C nos volvían loco un solo return. En set se tendía mucho a eso como explicación. Nosotros somos un poco más relajados, se puede tener varios returns siempre y cuando sean ubicables y entendibles dónde están.
si van a empezar a enterrar dentro de un método que es grande, o de algún pedazo, de algún bloque de código grande, van a empezar a enterrar returns por todos lados, en un momento uno no sabe ni a dónde se le está yendo ese método, por qué no está haciendo lo que tiene que hacer, dónde está devolviendo, se transforma en un lío de debuguear, de seguir, de entender el código. Probablemente ese método haya que dividirlo en varias partes también, si eso sucede, pero bueno, vamos solo al return en ese momento. Tal cual, bueno, nada, nuestro Faro tiene que hacer que sea lo más legible posible, eso que dice Faro. En este caso, es claro, si pasa tal cosa, retorna tal valor, y si pasa tal otra, retorna tal otro. Pero si eso que dice Fede, por ahí perdés la línea del código, o sea, lo vas leyendo y te perdés. Bueno, ¿de dónde sale esto? O sea, sería más claro por ahí ir seteando una variable. Bueno, si pasa tal cosa, la variable que va a devolver toma tal valor, y si pasa tal otra, toma tal valor, y así. Bien, bueno. Bueno, ¿qué más dice el ejercicio? Pedirle al usuario que ingrese 10 números enteros, validar con el método desarrollado anteriormente que esté dentro del rango menos 100 y 100. Bien, y validamos. Esto podría ser también otro do while. Profe, con el parse lo convertimos a string, ¿no? De string a numérico. Sí, sí, ya entendí. Vos lo lees como string y con el parse lo pasás al número. Bien. Bueno, le pedimos un número al usuario, lo guardamos en esta variable, y si está dentro del rango... Ahí está. Si está fuera del rango, se lo volvemos a pedir. Si está dentro del rango, ¿qué nos pedía que hagamos? Que busquemos mínimo, máximo y el promedio. Profe, si no puede parsear el número, ¿qué devuelve? Este método lanza una excepción. Podrías usar tryparse, que te devuelve un booleano, y validar que sea un dato numérico lo que te ingresa. Ok. Ahora vamos a suponer que va a ingresar. Que ingrese bien el número. Sí, gracias. Y si número ingresado es mayor que el máximo, es el nuevo máximo. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos?
Bien. El ejercicio es parecido al mínimo máximo del otro, nada más con una acción más, ¿no? Sí, había uno la clase pasada. Había que buscar mínimo máximo. Bien. Contador más. Y acá, mientras contador se arquees. Bien, creo que estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo usé distintos bucles. Para validar usé un while y como sabía, digamos, la cantidad de veces que iba a sucederse, puse un for. Bueno, sí, también. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Bueno, ¿alguien no lo pudo resolver? ¿Se trabó? Yo estaba yendo más lento, pero iba medianamente encaminado. Bueno. Bien, les doy unos minutos si quieren terminar el ejercicio y si no, seguimos. Sí, sí, se está grabando. No se está viendo Perdón. la presentación. Gracias. Sí, no está compartiendo, eso le iba a decir. Gracias. Soy un triunfador. Bueno, retomamos. Volviendo a las reglas del Clean Code, dijimos que hay que dejar el código mejor de lo que lo encontramos. Escribir simple y claro. El principio DRY, que no es duplicar las piezas de conocimiento. Dice que los comentarios mienten, Robert Martin, y se refiere a que hay que comentar lo justo y necesario. Si una variable o un atributo requiere que agreguemos un comentario para explicar qué significa, quizás no estamos eligiendo el nombre correcto para esa variable, para ese atributo. Los nombres tienen que ser representativos de lo que hacen o del valor que contienen, ¿sí? Entonces, los nombres importan, deben ser precisos y entregar la idea central del método, de la clase o del atributo que representan. Hay algo que es refactorizar, que es una técnica en ingeniería del software que consiste en modificar la estructura interna del código manteniendo la estructura externa. Quiere decir manteniendo la funcionalidad, ¿sí? Mejorar el código. Y a propósito de eso, Robert Cecil Martin, que es ese señor que ven ahí en la foto, dice: escribir software es como cualquier otro tipo de escritura. Cuando escribes un ensayo o un artículo, primero estructuras las ideas y después el mensaje hasta que se lea bien. El primer borrador puede ser torpe y desorganizado, así que lo retocas y mejoras hasta que se lea de la forma adecuada. Cuando escribo funciones, suelen ser extensas y complicadas. Tienen muchas sangrías, mucha indentación y bucles anidados. Tienen largas listas de argumentos. Los nombres son arbitrarios y hay código duplicado. Pero también tengo una batería de test unitarios que cubren cada una de esas torpes líneas de código. Los test unitarios los vamos a ver más adelante, pero son pruebas, pequeñas pruebas que se le hacen a los métodos para garantizar que funcionan bien. Sigo con la cita. Entonces, retoco el código, dividiendo funciones, cambiando nombres, eliminando la duplicación. Reduzco los métodos y los reordeno. A veces divido la clase entera mientras mantengo los tests aprobados. Al final termino con funciones que siguen las reglas que he establecido en este capítulo, que son las que les comenté recién. No las escribo así desde el comienzo, no creo que nadie pueda hacerlo. Un comentario: ese tipo nunca tuvo una entrega contra reloj. O sea, bueno, habla de una paz que
que no existe. Igual él en el libro lo que dice que finalmente escribir bien las cosas, tener buenas prácticas, ahorran mucho tiempo y problemas a largo plazo. Básicamente va por ahí. Sí, sí, eso coincido. Es mucho más fácil agarrar un código. Yo siempre digo, tengo ya 19 años casi laburando, agarrar un código viejo cuando lo codeaste así nomás, o lo codeaste rápido, lo codeaste mal, te parte la cabeza, es una locura. Pero bueno, esta tranquilidad por lo general no se respira siempre, ¿eh? Hay ambientes que sí, son los menos. Los más normales que hay entregas más rápidas. Hoy por hoy está un poco más normalizado esto de, bueno, codear bien, tranquilo, clean code. Hace unos años era imposible y hace muchos años no existía esto. Era codear ya, codear rápido, hay que salir, esto no anda. Pero bueno, plantea una paz mental que está buenísima, pero que no siempre es real, tenganlo en cuenta también. Bueno, vamos por igual por lo ideal. Siempre. Sí, vamos por todo, después vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos por todo, eso estoy de acuerdo. Bueno, entonces la idea de refactorizar es escribir el código que funcione y luego agarrar ese mismo código y ver qué se puede mejorar, ¿sí? Manteniendo la funcionalidad que de la estructura interna podemos mejorar. Como buena práctica que tenemos que, tatuarnos los nombres descriptivos. Si el nombre de una variable, función o clase debe indicar por qué existe, qué hace y cómo se usa. Si el nombre requiere un comentario, significa que el nombre no cumple su cometido. Eso es fundamental. Evitar identificadores de una letra. Los contadores de bucle, los que usamos en el for, están bautizados como i, j o k, pero nunca con otra variable de una sola letra. Nunca se usa l, m. Por convención son esas tres. Recordar que R es la versión en minúscula de una URL sin el host y el sistema es algo que podría recordar el primer día, pero seguro que al día siguiente tendría que volver a mirar el código para averiguar qué es. O sea, eviten las contracciones, num, nom, que el nombre de las variables, de los parámetros sea descriptivo. Salvo min, max, que bueno, es claro que se refiere a un mínimo y a un máximo. Volviendo al ejercicio y aplicando el refactoring, yo podría esta función, esto encapsularlo en un método, ¿sí? Esto sacarlo del método, convertirlo en otro método, sacarlo del main y convertirlo en otro método. Y podría estos variables locales convertirlas en un atributo, ¿sí? Para que ese método que va a buscar el mínimo y el máximo guarde el valor mínimo y máximo en un atributo. Entonces vamos a escribir un método que va a devolver un entero. O no va a devolver nada. Va a devolver void. Se va a llamar obtener mínimo. Va a recibir un entero que va a ser el valor. Y acá sí hacemos la comparación. Si el valor es menor que el mínimo, lo vamos a guardar en la variable mínimo. Escribió cualquier cosa. Bien, y vamos esto a convertirlo entonces en atributos de la clase. Una pregunta, ¿eso no sería como en C hacer una variable global o nada que ver? En realidad esto está dentro de la clase. Podés consultarla accediendo a través de la clase. Entiendo que por una variable global podés consultarlas de cualquier lado. O sea, como en JavaScript. Min int static. Uy, perdón. Static.
Bueno, ahí estaría. Entonces, esto lo reemplazo por la invocación al método, obtener mínimo, y le paso número ingresado. Y voy a hacer lo mismo para buscar el máximo. Obtener máximo. Número ingresado. Bien, y podría seguir descomponiendo en pasos. Podría buscarme, no sé, un paso, otro método que se ocupe de validar. ¿Sí? Toda esta tarea que tenía dentro del método main la puedo descomponer en una serie de pasos. ¿Sí? No lo hice desde el principio. Primero fui a la funcionalidad y después me fijé qué podía mejorar de ese código, siguiendo con las reglas del refactor. ¿A qué te referís, Gustavo, por defecto? Perdón, por referencia. Son por valor. Estoy pasando el valor. Es por valor. Lo que pasa es que yo lo estoy guardando dentro de un atributo de la clase, ¿sí? No sé si ahí quedó más claro. O sea, es un entero que es un value type. Se pasaba por referencia los punteros. También había paso por valor, si no me acuerdo mal. Pasabas por referencia una variable y vos modificabas dentro de la función esa variable y el cambio lo veías fuera de la variable. Algo así. Sí, Freddy. O sea, declaró los valores como mínimo y máximo y como estáticos por fuera del método donde se piden los datos y se validan, porque empezó a declarar métodos por fuera del método donde se trabaja, ¿no? Donde se piden los datos. O sea, sí. Si no, los hubiera dejado adentro. Claro. Y int número ingresado, int contador, ¿yo también lo puedo declarar afuera como estático, por ejemplo? ¿Podría ser como una opción o directamente no? O como... Sí, podrías. Pasa que va a ser, o sea, para mí tiene sentido que sea acá porque si lo pedís acá, lo guardás acá y nada. Para que no sea usado para otra cosa. Claro, no tiene sentido que lo conserves más allá de este método. Está bien. Y le hago una consulta más. Si yo, los que están por afuera de ese método, ¿no? Si yo esos int mínimo y int máximo, si los declaro sin static, también servirían porque están dentro del método general, o sea, dentro del programa, ¿o no? Sí, program es la clase, pero si yo lo saco el static, no lo puedo usar dentro de un método estático. Fíjate que main es un método estático. Ah, ahí va. Estático me dice, che, Ahí mínimo, está. no se puede. Tiene que ser static. Para Claro, que sí, pueda sí, ahora usarlo entendí. dentro de un método estático. Mañana vamos a ver todo lo no estático. Ok, si yo pongo método estático y quiero que algo se use ahí, tengo que darle el valor de estático también. Ok. Bueno, era eso, ahí ya se me aclaró un poco más. Bueno. Juan. Consulta breve. Digamos, acá no habría, como en C que teníamos el scope del global, ¿no? Porque acá serían proyectos, digamos, y el scope, no hay problema en hacer una variable declarada en el scope, ¿no? ¿Sería eso? El scope Ah, es no. lo que
está delimitado dentro de las llaves. Claro, no, está bien. El scope global estaría por arriba de lo que sería la clase, que ahí no declaraste nada. No. Listo. Y una consulta más. Los métodos estos de obtener mínimo y obtener máximo. Si yo lo llevo a lo que sería la biblioteca y los hago en el validador, estaría mal. Tendría que hacer otra nueva clase de la biblioteca. Sí, podrías agregarlos ahí. Pasa que las clases tienen una responsabilidad. Entonces, contienen métodos que están ligados a esa responsabilidad. Claro, a esa sería validar. Esto no tenía nada que ver, Claro. obtener máximo y mínimo. Claro. Pero si yo hago una clase que sea obtener valores, no sé. Sí, no sé, no importa cómo se llame la clase. Habría Sí. que pensarlo, pero sí, podrían estar dentro de una clase. Listo, y ponele más adelante, bueno, vayamos avanzando. La idea de tener en lo que sería en el método main es solo lo que son llamadas a métodos y los console. Digamos, la idea es no tener funciones ahí, métodos ahí desarrollados. Sí, para mí la idea es tener la menor cantidad de lógica posible. Perfecto. Y resolverlo en métodos, encapsulándolo en métodos. Perfecto. Si nosotros vemos que tal vez tenemos 3 métodos con el mismo sentido, ya deberíamos armar una clase y darnos cuenta. Leandro. Hola, profe. Yo quería preguntar, digamos, teóricamente, qué significa que un método o una clase sea estático o no estático. Pero teóricamente me refiero, no a la implementación. Estático significa que no depende de una instancia. Como todavía no vimos instancias, es como un poco raro explicarlo. O sea, para mí se entiende muchísimo mejor cuando ves objetos y ves la diferencia con un no estático. La diferencia es que se invocan a través del nombre de la clase y los no estáticos se invocan a través de una instancia. Está bien. Y si yo, por ejemplo, hago una clase que no es estática, pero el método sí es estático, o sea, yo no tengo que instanciar la clase, pero... perdón, yo tengo que... Los métodos estáticos dependen de la clase. Ok. Decimos que lo estático es de la clase. Listo. Igual lo mismo para los atributos, si se acceden a través del nombre de la clase. Si son estáticos, haces nombre de la clase, punto, nombre del atributo y accedes al atributo. Siempre y cuando la visibilidad te lo permita. Listo, gracias. Creo que había una pregunta más. Yo quería preguntar algo rápido. Si en vez de declararlo como atributo, lo dejamos adentro del main y después en esa segunda función que hiciste, decimos main punto y el nombre de la variable, o está mal hacer eso, o no funciona. No funciona. Ok. Vos pensá que esto se ejecuta así de arriba para abajo, línea por línea, viene acá, ejecuta este método, ¿sí? Y le va a pasar el valor que recibe como parámetro, nada, trabaja con estos valores, pero ya es lo que no lo puedes acceder. Ok, hago entonces declararlo como atributo y listo. Bien, bueno. Namespace. Los namespace son agrupaciones lógicas de clases y otros elementos de código fuente. Todo lo que declaremos, todo, tiene que estar contenido dentro de un namespace. ¿Cuál es la función del namespace? Organizar el código. Permite la reducción de conflictos por nombres duplicados. Podemos tener clases con el mismo nombre, pero en namespace distintos, ¿sí? Bueno, y la posibilidad de trabajar en un mismo programa con componentes de distinta procedencia. Un namespace, por ejemplo, es system, donde está contenida la clase console, ¿sí? Directivas using. La directiva using permite la especificación de una llamada a un método sin especificar el namespace, sin el nombre completo cualificado, que es especificar el namespace y el nombre de la clase, ¿sí?
Bueno, y las directivas alias permiten renombrar, ¿sí?, un namespace para hacer algún tipo de abreviatura. Por ejemplo, System Console lo puedo renombrar como CS y directamente accedo con SC, perdón, SC punto el nombre del método. Bien, bueno, yo les había dicho que el string era inmutable porque se generaba cuando nosotros queríamos modificar su valor a través de los métodos, de los operadores que nos permitían esas acciones. Se generaba una copia que tenía el valor anterior con el nuevo valor. Hay una clase que se llama String Builder que nos permite trabajar de una manera más performante con strings y que está buena cuando tenemos que manipular grandes cantidades de texto. Para usar esta clase, bueno, esto es medio un chino, voy a abrir un proyecto nuevo. Consola. Bien, para usar los métodos de String Builder y el String Builder necesitamos primero incorporar un using, que es using system.text, y ahora sí nos va a permitir la clase String Builder. String Builder, le damos un nombre a la variable, si es una clase, es un tipo de dato. Declaramos una variable que es de ese tipo, le damos un nombre, yo le puse String Builder, pero puede ser cualquiera. Y para usar esta variable necesitamos instanciarlo. Si esto es un objeto, necesitamos crear ese objeto. Lo hacemos con igual, new y el nombre de la clase seguido de paréntesis. Esto lo vamos a ver bien qué es, sintácticamente qué es, mañana, ¿sí? Cuando veamos constructores. No se asusten. Por ahora, para usar el String Builder, tienen que hacer esto, ¿sí? ¿Y qué me va a permitir el String Builder? Bueno, me ofrece una serie de métodos, ¿sí? Si yo hago String Builder punto, me ofrece una serie de métodos para trabajar con tipo string. Por ejemplo, uno de ellos es el método append, que lo que hace es ir agregando al final el string que yo le voy pasando acá como parámetro. Bien. Y si quiero mostrar el String Builder, hago objeto String Builder, si la referencia del String Builder, punto toString, y lo imprimo en la consola. A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí está. Bien, fíjense que me concatenó hola mundo. ¿Sí? En una llamada del método append le pasé hola. En la siguiente llamada le pasé espacio mundo y lo concatenó. Lo muestra junto. Otro método de String Builder. String Builder es appendLine, ¿sí? Que agrega un salto de línea. Después del texto, ¿sí? El método append concatena y el método appendLine agrega un salto de línea al final. Fíjense que acá me lo pegó, appendió a lo que yo tenía ya guardado en el String Builder. Lo agregó al final. A ver si me deja... Profe, Sí. yo tendré que usar la clase system.text, ¿no? Sí.
Y después instanciar la clase, digamos, de Stream Builder. Exactamente. Y ya ahí tendría que ponerme en celestito lo que sería El nombre de la clase. el nombre de la clase. Listo, gracias. No. Bien, yo puedo hacer también dentro de la pen un string interpolado, que era esto, poner el signo pesos delante de las comillas y dentro de las llaves poner código C#. Yo acá estoy usando el newline, esta propiedad del environment, creo que es una propiedad, sí, del environment para hacer un salto de línea. Fíjense que recién me mostraba mundo y me concatenaba en programación 2 y ahora debería mostrármelo abajo. Podría usar contrabarra n también. La diferencia es que contrabarra n nos sirve para todos los sistemas. Bien, otro método de String Builder es el String Format. Sí. Una preguntita. Sí. No me quedó muy bien claro el environment newline. Hace un salto de línea. Podrías Ah. usar contrabarra n también. Ah, ok. La diferencia es que el contrabarra n no siempre significa eso. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta? Perdón, me meto un segundo, ahí te dejo. Discúlpame. Todo lo que está en environment, justamente como su nombre lo indica, se busca en el ambiente en el que estás, Linux, Mac, Windows, en el ambiente en el que estás, busca cómo hacer eso. Entonces el environment.newline lo que busca es cuál es el carácter que representa el salto de línea dentro de ese sistema operativo. Y así tenés varias variables de este tipo que te indican ese tipo de cosas. Por ejemplo, la contrabarra que se usa en Windows para separar directorios, en otros sistemas operativos es distinta. Hay un environment. Creo que es directory separator o algo así, no recuerdo bien. Entonces tenés todas esas variables de entorno que son específicas del sistema operativo, entonces siempre si usas eso, lo que haces es que sea más multiplataforma en tu sistema. Que se adapte mejor a las múltiples plataformas. Todo tuyo, vamos. Sí. Quería preguntarte, porque decía Appendline y Mundo y Programación estaban en la misma línea. Y después dice Appendline y Laboratorio 2 está en otro salto de línea. Porque Appendline agrega el salto de línea al final. Append no agrega salto de línea. Ah. Yo lo que agregue lo va a pegar después de esto, si no le agrego salto de línea. Perfecto, gracias. De nada. Y otro método que tenemos es el append format, que funciona igual que el string format que vimos al comienzo de la clase. Que le ponemos un mensaje y dentro de la llave el orden, la posición que toma el parámetro si después de la coma. En este caso va a ser comisión. Perdón, no entendí. Append format trabaja igual que el string format. Lo que yo le especifique dentro de estas llaves va a ser el índice, el orden de los parámetros que voy a ir agregando después del string. ¿Sí? Yo escribí comisión, corchete, llave, perdón, 0, coma, y le pasé una variable, que es esta variable, tiene este dato. Ok, perfecto. Este 0 lo va a reemplazar por el parámetro que esté en la posición 0. Podría tener más parámetros. Gracias. ¿Podría de nuevo explicarlo? Disculpe. Sí. Vamos a hacer otro más. String. Año. No usan la ñ, sí, para los identificadores. ¿Qué año es? 2022. Lo podría poner como... Perdón, pero append format también pone salto de línea o es todo seguido. Append format no pone salto de línea. El único que pone salto de línea es el append line. Ponele, yo pongo un string y dentro de ese string pongo una llave. Lo que vaya a poner dentro de las llaves es el orden
se va a reemplazar por los parámetros que están a continuación, ¿sí? Y ese índice representa el orden de esos parámetros, ¿sí? En este caso, el 0 representa el parámetro comisión y el 1 representa el parámetro año. No sé por qué me estaba yendo como que me lo estabas, o sea, haciendo como si lo ubicaras todos en un grupo de palabras. No, ya está, ya entendí. Fíjense que va a estar siempre, si yo pongo Hace el 1 referencia- acá, lo va a reemplazar por año y el 0 lo va a reemplazar por comisión, ¿sí? No hay El indistinto. orden del dato que va a mostrar. Claro, el índice representa la posición del parámetro que va a reemplazar. Claro. cuando lo muestre. Claro. Yo lo dije más indígena, pero sí, ahora entendí. Sí. Sí, había una pregunta. Sí, breve. Nosotros no podemos, el namespace nunca puede tener el mismo nombre de la clase, ¿no? Hijo de puta. No. Listo. Gracias. Gracias, profe. Perdón, bueno. Teníamos la clase mat, que ya la vimos. Stream Builder y los ejercicios de la fecha. ¿Alguna pregunta de lo que vimos o de los ejercicios que estuvieron haciendo? Ahora les paso. El Stream Builder entonces de ahora en más lo usamos porque se supone que es más performante que un string común. Sí, y es más cómodo para trabajar también. Y ahí va la segunda parte. Sí, Gonzalo. Sí, profe, ¿podría poner la pantalla anterior que estaba terminando de ver, la del Stream Builder? Sí. Muchas gracias. No, no es así. El problema no es la nota. O sea, no hay un problema de un 1, un 2, un 3, un 4. La nota me chupa soberanamente un huevo. Lo que a mí me importa puntualmente es el hecho de que si hay alguien que no le gusta la metodología o no... Bien, ahí te vemos. Ahí, joya. Esto, ¿está bien? Porque yo estoy, digamos, anexando a esta impresión que es el String Builder variables numéricas. No son de tipo string. ¿Eso está bien? Sí, está bien, te lo convierto implícitamente. Si no, si tenés dudas, le puedes hacer un punto to string. Eso pasa el dato a string. Pero sí, interpreto que internamente lo convierte a string, el número. Ok, perfecto. ¿Y hace falta que devuelva algo este método? Y deberías devolver ese string. Si no, ¿cómo lo vas a Ok. obtener? Listo, dale. Y Gracias. para devolverlo, sí vas a tener que hacer impresión.toString. Eso sí. Ok. En el return, Sí. digamos. Sí. Listo, perfecto. Gracias.